Bueno, teníamos este ejercicio que consistía en calcular. Teníamos una barra muy delgada de carga uniforme de carga. Entonces colocábamos esto a lo largo del eje X. A lo largo del eje X. Y poníamos el origen de coordenadas justo en el punto medio. Y decíamos que esto era todo esto es L, esto es L medios, y nos pedían hallar el campo eléctrico en un punto sobre el semieje positivo en la posición X. Entonces nos pedían hallar esto. En X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí en este problema? Bueno, visteis, era lo mismo más fácil que lo que hicimos el martes y el miércoles. O sea, ¿qué expresión tenemos para el campo eléctrico que crea una carga puntual? Lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenéis ahí, la constante de Coulomb, la carga correspondiente, la tenemos situada en una posición dada por el vector de posición que yo llamaba RQ, y queríamos hallar el campo eléctrico en la posición R. Entonces, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Tenemos esto, este era el vector unitario. Sí, es simple. La misma expresión, ¿no lo veis? Ahí tenemos nuestra barra, y lo único que cambia aquí es que en vez de coger, por ejemplo, estos puntos, aquí tenemos este punto. Entonces tenemos que ver la suma de la contribución de cada uno de esos elementos. Lo que hay que hacer es partir la barra, partir el cuerpo en trozos infinitesimales, ver cuánta carga tiene, ver cuál es el campo que crea ese trozo y sumar, es decir, integrar. ¿De acuerdo? Vamos. En nuestro caso. Troceamos. Nos fijamos en la carga correspondiente a este trozo infinitesimal que se encuentra en qué posición. Voy a utilizar la misma notación. Esto tendrá xq, ¿no? Y q igual a 0. ¿Y qué espesor tendrá esto? Diferencial de xq. Es decir, que la carga correspondiente a este trocito de la barra, ¿cuánto va a ser? Lambda era la densidad lineal. Nos decían que la carga total era Q, ¿no? Pues entonces teníamos Q dividido por L. ¿Cuánto tenemos aquí entonces? Lambda por diferencial de X. El campo eléctrico que crea este elemento en este punto
¿qué va a tener? Va a tener solo componente x, ¿no? Es decir, que la componente y va a ser solo 0. ¿Cuánto va a ser? K, diferencial de Q. Y ahora que tenemos aquí inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Cuánto es? Esta es la posición x, esta es la posición xq, entonces será x menos xq al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Un poco más altos. Sí, yo estoy poniendo una en general, estoy partiendo y escogiendo una en general. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico? Estoy mirando cuál es el campo eléctrico que crea este elemento de carga infinitesimal en este punto. Es proporcional a la carga, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la distancia? Inversamente proporcional a la distancia. Si esto es la coordenada, el punto x, x0, ¿no? Coordenada ahí, y este es xq 0, entonces, ¿qué es lo que tendremos? X menos xq al cuadrado, ¿no? No, ahora voy a sumar para todos ellos. Como has visto, he cogido y me he puesto en uno que sea uno intermedio, pero evidentemente va a contribuir desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tendremos aquí K, lambda, este es correspondiente a uno de ellos. Y ahora, ¿cuál va a ser entonces el campo eléctrico total? La componente X. El campo eléctrico pues va a ser la suma, ¿no?, de todo ello, de K, lambda, diferencial de xq por x menos xq al cuadrado, con xq desde menos L medios hasta xq a más L medios. Estábamos integrando fijaos que os lo advertí, insistí mucho, no es en x en donde la variable con respecto a la cual estamos integrando, ¿no? X es la posición donde estamos hallando nosotros el campo eléctrico. Estamos variando la posición de cada uno de los elementos de carga, la distribución esta continua de carga. Entonces integramos, es una integral en xq. Integral en xq. ¿Qué dificultad tenía esto? Ninguna. Es lo mismo que hice el martes y el miércoles. Exactamente lo mismo. Es decir, que si alguien incluso se lo hubiese aprendido de memoria, solo tenía que haber puesto R, X, 0, RQ, XQ, 0, lo mete aquí, ¿y qué es lo que le sale? Pues evidentemente lo que tenemos aquí nosotros. ¿O no? ¿Sí o no? Y ahora la solución a esta integral es difícil. Es inmediata, ¿no? Esto va a ser, fijaos que tengo aquí x menos xq al cuadrado, diferencial de xq, es lo mismo, o sea, es simplemente 1 dividido por x cuadrado. Es decir, que lo que tendremos es aquí k lambda por 1 menos x menos xq, simplemente, entre menos L medios y más L medios. Eso es lo que tenemos. Fijaos que tengo 1 dividido por x menos xq, o sea que si deriváis uno diría, no le falta un signo menos, no, porque al derivar 1 dividido por x menos xq con respecto a xq, tiene un menos y otro menos al derivar, por lo tanto es un más. Pero es una integral inmediata. O sea, por eso dije, el caso que os estoy poniendo es más fácil
que lo que habíamos hecho el martes y el miércoles, porque aquí no había que hacer ningún cambio de variable de ningún tipo, sino simplemente pues saber cuál es la integral de 1 dividido por x cuadrado. ¿De acuerdo? Si nosotros sustituimos ahora esto aquí, que es lo que teníamos por aquí, k lambda por 1 por x entre más x menos L medios menos 1 dividido por x más L medios, porque era x menos xq. Por lo tanto, tenemos eso. Y si hacemos aquí, simplificamos un poco, pues lo que nos va a quedar es k lambda L dividido por x cuadrado menos L medios al cuadrado. Si sustituimos lambda, que era q dividido por L, pues tendremos k q dividido por x cuadrado menos L medios al cuadrado. Esta es, y por supuesto la componente y es igual a 0. ¿Te salía eso? Jorge, ¿te salía eso? La integral. ¿Lo que hay dentro de la integral? ¿Lo que hay dentro de la integral lo tenías bien? Vale, ya lo miraré con interés. Vamos a ver. Tú tienes ahí un montón de cargas. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico que crea una de ellas? Situada en la posición XQ y Q. Tú no puedes suponer nada de cuál es el resultado final. Hasta que no veas el resultado final, cuando ves el resultado final, puedes decir, por ejemplo, en el caso de una esfera uniforme de carga, ¿cuál es el resultado final? Que el campo eléctrico para puntos externos a la esfera resulta que es el mismo campo que crea una carga puntual situada en el centro de la esfera con la carga total de la esfera. Eso no es antes, sino que es después. ¿Entiendes lo que? Esa conclusión. O sea, alguien si te dice, el campo eléctrico que crea una esfera uniforme de carga, o incluso si no es uniforme, que solo depende radialmente la carga, la distribución, solo depende de la distancia al centro. Si alguien te dice, eso es lo mismo que el campo eléctrico que crea una carga puntual, situada en el centro de la esfera, con la carga total de la esfera, ¿de dónde eso tú te lo crees? O sea, ¿eso es una ley física fundamental? No. Eso es una deducción. ¿De qué? Precisamente de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, lo hemos hecho con la ley de Gauss, pero la ley de Gauss es equivalente a lo que nosotros estamos haciendo con la ley de Coulomb. Eso es lo que estoy intentando deciros. Eso viene en la segunda parte en este asunto, que unos cuantos de vosotros, mira que insististeis en meterme la ley de Gauss aquí. Sí, la ley de Gauss tiene validez, pero no tiene ninguna utilidad. Fijaos, es válida, pero os es totalmente inútil en este problema. Eso para todos aquellos que lo hayáis intentado, podéis escoger la superficie cerrada que encierre lo que queráis, que eso no os va a permitir deducir cuál es el campo eléctrico en ese punto. ¿Por qué? Porque no tenéis simetría, no la simetría que vosotros queréis para encontrarlo ahí. ¿Entendéis eso que estoy diciendo? O sea, que aquellos de vosotros que me hayáis cogido aquí, esta es la barra, y hayáis dicho, pues por ejemplo, me cojo una superficie gaussiana, ya digo, la barra va desde aquí hasta aquí, y me cojo una superficie imaginaria, se llaman gaussianas, ¿no?, que encierra toda la barra, justo en el punto, si queréis aquí, sería el punto X, que andáis buscando vosotros, y aplicáis la ley de Gauss. Sí, el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie cerrada va a ser igual, o va a ser proporcional a la carga total encerrada dentro de esa superficie. Ya, pero el flujo, porque vosotros queréis extraer del flujo cómo es el campo eléctrico en este punto, pero en este punto no es lo mismo que en este punto, que en este punto, que en este punto, que en este punto. Es decir, que no podéis, no os es útil. Únicamente cuando el problema tiene simetría.
¿Qué significa que tiene simetría? Que el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie que estáis escogiendo, pues tiene una determinada dirección que podéis determinar a partir de la simetría en una superficie esférica, pues esa. Luego haré para otra, por ejemplo, para un plano infinito de carga, ahí también veremos cómo la simetría me permite saber cómo es la dirección del campo eléctrico y el sentido. No el módulo, pero sí la dirección y el sentido. ¿Entendéis? ¿Alguna cuestión respecto a esto? Alguno diréis, lo preguntaste demasiado rápido detrás de... No, que va. La intención era buena, por mi parte, en el sentido de no dejaros tiempo de que se os olvidase lo que yo había explicado el martes y el miércoles. Ese es el asunto. Os avisé, es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb está chupada. Aprendérsela de memoria. Aplicarla, ¿qué dificultad tiene a cada uno de los trozos? Ninguno. Sumar es integrar. Entonces, si hay alguna, si se falla, que es en la física, es en llegar precisamente a la expresión, es decir, yo troceo y sumo, y llego a la expresión correcta de la integral. Nada de límites de integración, que eso son tonterías, errores tontos, de decir, desde menos L hasta L, bueno, vaya, no tiene importancia de ningún tipo. Pero, si lo que hay dentro de la integral no es correcto, está mal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque falla la física. No es que se resuelva bien la integral, que eso podría uno decir, joder, me han fallado en la resolución. Bueno, eso es la segunda parte, pero lo fundamental es llegar a la expresión correcta de la integral. ¿Alguna duda respecto a lo que estoy diciendo? Los límites de integración. ¿Vale? Un segundo, Julián, que vuelvo a dibujar la barra. Lo dibujo con un cierto espesor para hacerlo, para que veáis mejor los trocitos, no por ninguna razón especial. Este es el origen de coordenadas. Entonces, fijaos que yo esforcé también al origen para, digamos, yo ver también los límites de integración, es decir, que el resultado tiene que ser el mismo independientemente de cómo situáis el sistema de referencia. ¿Está claro? O sea que este punto, ¿cuál es? Menos L medios, ¿no? Y este punto es más L medios. Entonces, si tú estás troceando, y esta es la posición XQ, ¿XQ desde dónde barre? Pues el primero será cuando XQ es igual a menos L medios, hasta cuando XQ es igual a más L medios. ¿No? ¿Con esto te es suficiente, Julián? ¿Fuera de dónde? Bueno, yo dije, yo quiero saber cuál es el campo eléctrico en este punto. ¿De acuerdo? ¿De coordenadas cuál? Coordenadas X, 0. Este es el eje Y, naturalmente. ¿No? O sea, pensadlo bien, porque claro, si no se ve para una dimensión, para dos dimensiones, digamos, es más difícil verlo. En el fondo es lo mismo, es trocear. En vez de en una dimensión, en rectas, aquí en tercitos, en segmentos, tenemos que trocear en pequeños planos y en tres dimensiones en pequeños cubos, dependiendo, ahí viene el asunto. Ahora viene porque os pregunté la segunda parte, o sea, esta era, ahí es donde me dolió más, iba a decir. Donde me dolió más es ver que esto no estaba bien hecho, porque la intención era todo lo contrario, que lo tuvieseis bien hecho. Si no, si mi intención fuese otra, hubiese puesto otro problema, diferente. Hubiese puesto ya un problema en dos dimensiones, directamente, porque entendiéndolo en una dimensión se puede hacer en dos dimensiones, sin más. ¿De acuerdo? Ahí es donde dije... Vale, pero venía la segunda parte y dije, ahí es donde quiero ver, y tiene relación con lo que estoy diciendo, de qué tipo de coordenadas debe escoger uno en los problemas.
aquí evidentemente en coordenadas cartesianas, pero en el siguiente problema lo que está pidiendo a gritos es escoger coordenadas polares. ¿Cómo troceo el cuerpo? Bueno, pues lo voy a trocear de una manera muy determinada. ¿Hay alguna pregunta más respecto a esto? No, ¿no?